Hi, good morning, good afternoon, everyone, and welcome. On behalf of the Pan American Health Organization and specifically the Evidence and Intelligence for Action in Health Department and the Digital Health Information System for Health, IS4H, I would like to warmly thank you for joining us today. This webinar is part of the Digital Literacy Program and the Certified Webinar Series, which aims to strengthen regional capacities in digital health, civil registration, vital statistics, interoperability, health Registro information civil, systems, and data coverage estadísticas across de the vida, Americas. gobernanza de datos And en before las we begin, Américas. just a Y few para housekeeping empezar, notes. algunas Today's notas para tener en presentation is cuenta la able to be delivered in presentación de hoy. Spanish, but we do have simultaneous Estará en español, interpretation pero tendremos available in interpretación English, Spanish, simultánea Portuguese, and French. disponible en Please inglés, select your español, preferred portugués y language francés. Por using the favor, interpretation icon on the tome la bottom opción of your Zoom screen. de su And we preferencia encourage en la participants parte to de use abajo the de su question pantalla, en and el answer icono de globo. function throughout the Tenemos webinar también to submit questions la and comments. sección de preguntas y We will try to respuestas para sus address as many comentarios y questions as preguntas y possible during the trataremos de discussion abordar el period at the máximo end and de preguntas posibles durante nuestra during the sesión webinar. And y es durante this este session is webinario. being Esta recorded, and sesión está recording of siendo this event and grabada materials will be shared y los afterwards with the materiales se participants. compartirán después con los Today's webinar participantes. addresses a very important topic of the El region, webinario es un tema transition from importantísimo para la ICD-10 to región, ICD-11, que es not la only to traducción de las carry ICDs changes in classification 11 systems, de but 10 as al part of the 11, broader digital pero transformation of también health como systems and una strengthening parte misma de interoperability between fortalecer la clinical systems, interoperabilidad entre los civil sistemas registration, vital clínicos, statistics, and registros information civiles y systems in the estadísticas health vitales y sistemas de ecosystems. información en los The webinar will ecosistemas de salud. explore how the El ICD-10 webinario function explorará as a cómo composite las semantic NCDs language van a across tener clinical care, idiomas que semánticamente mortality, sean civil registration similares statistics, entre and los hospital distintos decision entornos making, médicos. and why this ¿Y transition por is qué esta essential for improving transición es data quality, importante para comparability, calidad ease, de datos, accuracy, safety, and comparabilidad convenience? y para el uso entre It is now distintas my pleasure to introduce instituciones? today's Para mí es un presenter, placer Dr. Víctor presentar Hugo hoy Álvarez, al doctor Víctor Hugo consultant to Álvarez, TOPAJO quien es with un extensive consultor con experience la supporting the OPS con countries in mucha Americas in experiencia dando both apoyo a los ICD-11 países en las implementation, Américas en la mortality implementación de la CIE coding, 10 hacia la CRV, and 11 strengthening en las interoperability distintas and áreas de digital health interoperabilidad transformation initiatives. y transformación Victor de Hugo, thank you iniciativas very much for digitales. being Víctor Hugo, muchas gracias por with estar us aquí con today, and the nosotros floor is hoy yours. y adelante. Thank you. Gracias. Ante todo, muchas gracias a ustedes, a la organización por eh, esta oportunidad para compartir con ustedes algunas reflexiones sobre las claves más importantes que debemos de tener en cuenta para la transición de la CIE 10 a la CIE 11 en la región. Bueno, aunque aplica a todo el mundo. Eh, el punto en el que me voy a centrar es en relación con la CIE como un lenguaje común para integrar datos de morbimortalidad entre los sistemas de registro civil y estadísticas vitales y los sistemas de información en salud. Eh, Entendiendo que la CIE como un lenguaje común facilita que los significados de los diagnósticos clínicos y de las causas de defunción se conserven en toda la cadena, aunque circule entre distintas instituciones y plataformas. Y ese es el punto central de esta presentación. Bueno, ya lo han mencionado, vamos a trabajar varios resultados, entre ellos las distinciones entre la interoperabilidad técnica y semántica y los aportes que hace la CIE como estándar común. Vamos a ver unos casos de uso como ejemplo y por último identificar las claves que debemos de considerar para implementar un proceso de transición a la CIE 11. Bien, entonces quiero fijar mi enfoque en esta sesión. Y es que cuando hablamos de la transición de CIE 10 a CIE 11, muchas veces se entiende que estamos en un proceso de actualización de códigos, que es la actualización de pasar de una versión de la codificación a otra más actual
Y aquí lo vamos a plantear de una manera diferente. En realidad es mucho más allá que un cambio de códigos, es un cambio de lenguaje de datos. Bueno, ¿y qué significa o a qué nos referimos lenguaje de datos? El lenguaje de datos es un conjunto de reglas, comandos, sintaxis que nos permiten intercambiar, interactuar con sistemas de gestión de bases de datos de distinta índole que hacen, o sea, que están interesados en la CIE 11. Un lenguaje de datos en un sistema pues ayuda a estructurar, a modificar, a, ayuda también, digamos, a gestionar sistemas de información, tablas, índices, etcétera. Pero también un lenguaje de datos es el que permite a los usuarios manipular información. Estamos hablando de que pueden hacer consultas, pueden insertar, pueden agregar o eliminar datos digamos, de su sistema. Entonces, el ASI 11 se mueve, permite que los datos clínicos de diagnósticos y causas de defunción, pues se muevan a través de los registros y en los distintos y hacia los distintos componentes de los sistemas de información en salud y viceversa, ¿sí? Sin perder el significado. Eh, y esto es el gran aporte que hace la CIE 11 porque como estándar ayuda a conservar el significado de esos términos en las distintas plataformas e instituciones. Bien, pero ¿qué queremos resolver nosotros cuál es el problema real que vamos a resolver y para lo cual se necesita hacer el tránsito a la CIE 11? Es básicamente porque tenemos una serie de eh, sabemos que en la práctica los datos sí que se mueven, pero pierden en su trayecto, pierden significado o cambian el significado. Y estas son, digamos, las fricciones, las anomalías frecuentes que tienen los sistemas de información. Uno primero es que el uso del texto libre y la variación terminológica, el uso de siglas, el uso de modismos u otras palabras que no son reconocidas. También algo muy frecuente que ocurre es entre los dolores que afectan los sistemas de información es el uso de catálogos locales que no son comparables. Es muy frecuente con los usuarios de CIE 10 que hoy usan distintas versiones de la CIE 10 que han descargado de sitios oficiales y no oficiales. Y esto pues tiene un efecto grande cuando queremos hacer el análisis de datos para las agregaciones, porque no son comparables. Entonces, esto implica pues mucho retrabajo también para la clínica, a los codificadores, a los registros y en estadísticas. Este también es, digamos, algo muy sentido, es uno de los problemas que hoy subyacen en los sistemas de información. Y con ello se pierde la oportunidad y la trazabilidad de los datos porque las correcciones vienen tarde o porque se hacen en otros puntos del flujo de información que ya no es oportuno. Por eso decimos que la interoperabilidad no es solamente intercambiar mensajes. Dos sistemas pueden estar bien comunicados y recibir el mismo archivo, pero producir interpretaciones diferentes. Y ahí es donde tenemos, digamos, el problema central. No es tanto la circulación de datos, porque transferencias de datos, intercambio de datos ocurren con mucha frecuencia, pero no en los términos que deseamos con una interoperabilidad completa que garantice
la conservación del significado de los datos en todo su trayecto. Eh, y ahí es donde la C11 tiene su mayor valor porque nos ayuda a corregir cuando se usa como un lenguaje común y no simplemente como un catálogo de información, de datos. Bueno, entonces digamos que la base de esta reflexión es que la CIE no debe verse como un catálogo nuevo, de hecho no lo es, sino como un estándar semántico que se implementa como un proceso, porque ¿qué significa que se implemente como un proceso? Significa que la CIE-11 como un lenguaje común guía de forma consistente la documentación, la codificación, el reuso de los datos para distintos efectos. Entonces, así es capaz de que los diagnósticos clínicos y las causas de defunción tratados con un estándar semántico, pues mantengan su significado y puedan circular con el mismo sentido a través de las instituciones y de las distintas plataformas, generando pues un dato que sea útil para su reuso que garantizando la comparabilidad y la trazabilidad de la información. Entonces, la CIO-11 no reemplaza la gobernanza ni los procesos, es algo que tenemos que tener muy claro, pero sí que hace posible que al circular entre distintos actores conserve el mismo significado. No lo reemplaza, más bien la CIE-11 actúa como un motor, no solamente en el proceso de transformación digital, sino también aquí en la, en el manejo de la información, haciendo ejecutables toda la gobernanza y todos los procesos que están incorporados en el flujo de datos en salud. Bien, ¿qué es lo que cambia en, en la, en la CIE, de CIE 10 a CIE 11? Aquí quiero resumir ese cambio. El cambio no es solamente de clasificación, el cambio es un cambio de clasificación y del modo de uso. Porque con la CIE 10, digamos, el uso, la lógica de uso es tradicional, fue algo muy consolidado, o es todavía, es un aspecto bastante consolidado dentro de las instituciones, ¿sí? Pero pues no tiene la capacidad para, digamos, integrarse de forma nativa con los procesos digitales actuales y tiene muchas limitaciones. De hecho, el uso de la CIE, pues, no va más allá en el mejor de los casos de su uso como catálogos o listas de referencia en los sistemas de información. Y pues esto también está sometido a adaptaciones locales que hacen la diferencia en digamos, en las series de información. Mientras que la CIE-11 nació con un enfoque primero digital, ¿sí? Para facilitar o posibilitar que se pueda integrar a todos los flujos digitales y apoyar el trabajo con distintas herramientas de búsqueda y de codificación, dando un mejor soporte para el reuso de los datos en distintos momentos. Esto facilita, digamos, el uso sistemático de la información, lo que pues no acontece con toda la oportunidad con la CIE 10. Entonces, la implicación de ese cambio hacia la CIE 11 pues implica una mejora del potencial de interoperabilidad que tanto requerimos en los sistemas de información y para mantener la comparabilidad y para poder hacer una reutilización del dato con mayor eficiencia. Ahora bien, ¿dónde encaja en la CIE 11
aquí. Y sobre todo en esa relación entre los sistemas de registro civil y estadísticas vitales y los sistemas de información en salud. Pues a lo largo de toda la cadena, em, aparece el valor real de la CIE cuando se usa sistemáticamente a través de, a lo largo del flujo de información, comenzando y no solamente al final para generar reportes, sino que el recorrido comienza desde la atención clínica, nace desde la atención clínica y pasando por la certificación, el registro, luego la codificación, la consolidación y análisis, y luego su uso o aplicación para la toma de decisiones. En cada uno de esos puntos hay pérdidas de significado y ahí es donde la CIE 11, digamos como capa semántica, hace, garantiza o estandariza el significado en cada uno de esos puntos críticos del flujo de información y permite que haya continuidad, coherencia de la información entre las instituciones y las plataformas. Eh, y esto es, digamos, particularmente crítico, sobre todo para los sistemas de registro civil y de estadísticas vitales, donde esos flujos son intersectoriales, donde participan salud, el registro civil, estadísticas y hasta otros actores. Entonces, y para los sistemas de información en salud, con tanta diversidad y componentes que tiene el sistema de información sanitario, pues se requiere gobernanza, una arquitectura, estándares, capacidades para que los datos sean realmente útiles. Bueno, hay que hacer una distinción que es muy importante sobre la interoperabilidad de la que estamos hablando, que conlleva la CIE 11, y es la interoperabilidad técnica y la interoperabilidad semántica. ¿Qué quiere decir? Eh, entonces, la interoperabilidad, la, eh, la interoperabilidad técnica o sintáctica es todo ese conjunto de, de reglas, ¿sí? Que permiten que nosotros podamos enviar un mensaje, que podamos recibir archivos, que podamos conectarnos con una API, que una API nos responda. O sea, permite que los sistemas intercambien mensajes. Pero esto no es suficiente para que el dato sea útil para la toma de decisiones. Para esto se necesita tener también otra, un complemento que es la interoperabilidad semántica. La interoperabilidad semántica es la que nos permite que cuando el dato viaja, conserva el mismo significado. Es decir, es el estándar que garantiza que no hay pérdida de información por cambios de significado. Y pues todos los actores están entendiendo lo mismo. Ese es digamos, el valor de la CIE 11 como estándar semántico, que funciona como una capa de significado común en los sistemas de información. Cuando no contamos con una semántica compartida, pues el resultado va a ser que tenemos agregaciones inconsistentes, menor comparabilidad, datos ambiguos que pues van a distorsionar las decisiones que se tomen con ellos, en fin. La distinción entonces muy importante de estas dos interoperabilidades que son intrínsecas del uso y aplicación de la CIE 11 son muy importantes y deben ir a la par. Em, ¿Cómo se operacionaliza todo lo que estamos hablando del lenguaje común? Eh, pues, ¿cómo se convierte la CIE 11 en un valor institucional? Para esto, pues digamos que no funciona
con como un documento, sino que se operacionaliza con procesos activos y nos basamos en tres mecanismos operativos. Un mecanismo, el primer mecanismo es la captura estructurada. Cuando se definen campos críticos, listas controladas, validaciones a tiempo, pues esto va a generar una captura de datos que va a producir menor ambigüedad desde el origen de los datos. Y con esto, pues va a ser mucho más eficiente el segundo mecanismo de codificación, de aplicación de codificación y reglas, que pues a través de sus eh, definiciones garantiza la consistencia entre los textos y los códigos y permite que las decisiones pues tengan una trazabilidad y, y naturalmente van a reducir la carga de trabajo posterior cuando no tenemos que reprocesar los datos. Y finalmente, un tercer mecanismo para convertir la CIA en un valor institucional es su reuso analítico. O sea, cuando el dato nace desde el origen de una manera estructurada y es validada su consistencia, pues se puede utilizar en la vigilancia para la gestión de los datos, la gestión de calidad, como estadísticas para la toma de decisiones. Y en ese sentido, eh, el, no basta entonces aquí utilizar, cambiar el catálogo, ¿sí? Sino rediseñar todo el flujo. No es, no es tan simple entonces este proceso de transición. No lo debemos de ver de una manera simplista, más bien. Bueno, veamos un caso de uso, morbilidad. Entonces tenemos, ¿qué está pasando? Hay un cuadro clínico que puede registrarse aquí. En este ejemplo, tenemos un paciente con diabetes mellitus tipo 2, una nefropatía, una hipertensión, un control insuficiente. Este resumen clínico está muy claro, ¿sí? Pero el problema aparece cuando registramos este resumen clínico en los distintos sistemas. En un lugar, por ejemplo, puede aparecer este resumen clínico como una diabetes mellitus 2 complicada o como una diabetes con daño renal o una nefropatía diabética o incluso perderse, digamos, el contenido importante del resumen clínico y tener una codificación parcial. Entonces, quiere decir que el mismo caso, ¿sí? Puede estar representado de una manera diferente en las distintas instituciones por los distintos actores. ¿Y esto qué implicaciones tiene? Pues que luego nos va a costar mucho trabajo agrupar, hacer conteos, reutilizar los datos. Por eso, al romperse esta comparabilidad, pues esa es la situación de hoy que nos obliga o que justifica el uso del lenguaje común de la CIE 11. Porque la situación actual es esta. Los datos viajan, pero el significado no se mantiene o no se garantiza todo el tiempo. Bien, entonces, ¿qué pasa cuando utilizamos el lenguaje común para la gestión de la morbilidad? Utilizando el mismo caso, veamos este después, eh, utilizando el lenguaje común. El diagnóstico puede ser mejor, mejor etiquetado, ¿sí? Porque en el proceso, con la CIE 11, utilizando un lenguaje común, podemos capturar los datos en origen de una manera mucho más confiable, completa, con toda la calidad. Segundo, de una manera estructurada.
Segundo, porque se pueden recoger todos los atributos, todos los elementos clínicamente relevantes para hacer una descripción de una condición clínica y con menos ambigüedad. Sí, porque la CIE-11 permite describir completamente los conceptos clínicos cuando están documentados, claro está, combinando términos que agregan detalles a ese diagnóstico para tenerlo mucho más completo. Entonces, la CIE-11 como estándar semántico, pues brinda esa consistencia, esa posibilidad de trazabilidad, de saber en qué momento, quién y cómo se generó o se documentó la información. Y pues su uso institucional es mucho más óptimo. Se pueden usar para las cohortes, para configurar cohortes, para gestión de calidad, pero sobre todo para la gestión clínica. Eso es muy importante, digamos, en el ámbito clínico y es que los diagnósticos documentados con la CIE-11 tienen un valor mayor por todo su contenido para la gestión clínica del paciente. Bueno, entonces la ganancia de incorporar la CI-11 en los procesos de morbilidad no es porque se pueda codificar más, sino porque se puede codificar mucho mejor, ¿sí? Y hacer que el dato se pueda reusar sin tener que traducir permanentemente esos datos. Disminuye la variación terminológica, aumenta la comparabilidad entre las instituciones. Bien, veamos un segundo caso de uso, en este caso la mortalidad. En la mortalidad del dato recorre una cadena de valor que es tan importante como el certificado mismo. Sí, comienza con la certificación médica, con el registro de una secuencia causal, que luego este contenido pasa por codificación, luego se integra al registro civil, a las estadísticas vitales, se consolida, se somete a análisis y pues es la fuente que alimenta las decisiones en salud pública. El punto crítico de este flujo en la mortalidad es la interoperabilidad aquí que es intersectorial, es muy sensible, porque pues son varios actores diferentes, salud, registro civil y estadística, que tienen que leer el mismo significado, si no están interpretando de la misma forma el dato. Si interpretan algo diferente, pues el sistema pierde la coherencia. Y, y es que eh, en la mortalidad, en los pequeños errores que se cometen desde el origen, con una secuencia causal incompleta, con un término mal definido, con datos incompletos, pues se amplifica al final, generando discrepancias, tareas repetitivas, pérdida de trazabilidad y pues una gran carga de reprocesos y retrasos. De modo que es crítico y digamos, la aplicación y el uso de la CIE en la mortalidad dentro de todo el flujo. Ojo, siempre estoy enfatizando aquí que el tema de la codificación del uso de la CIE no es solamente como un código para hacer reportes al final, sino que debe hacer parte de todo el proceso desde el origen de los datos. Bueno, hay unos puntos críticos en la calidad de los datos de mortalidad, unos puntos donde se degradan. Cuatro puntos principales. El primero es en la secuencia causal, porque el orden y la coherencia clínica registrada, pues determina que también se define la causa básica o si queda ambigua o inespecífica. Entonces, este es tal vez
el principal problema crítico de la calidad de los registros de defunción. El otro eh, punto crítico de calidad es la completitud, los campos obligatorios que no se diligencian, las causas contribuyentes que no se registran y que pues no permiten, digamos, definir una causa básica de función que implica reprocesos como el requerimiento, por ejemplo, de una enmienda o una revisión originando pues los retrasos. Y otro problema crítico es la legibilidad y la normalización, el uso de términos como abreviaturas, términos ambiguos para registrar un diagnóstico, pues genera unas discordancias entre la certificación y la codificación. Eh, las siglas, aparte de otros errores que tienen que ver con los datos legibles. Y bueno, esto implica un retrabajo institucional y también es otro punto crítico porque estos no vienen solos, estos significan o generan costos para las entidades que reciben un dato que tiene que ser corregido y para su uso. Entonces se pierde mucha oportunidad con estos puntos críticos. Ahora, la pregunta estratégica que debemos hacer aquí es ¿dónde se generan estas pérdidas? Por eso tenemos que identificar a lo largo de la cadena, desde la certificación por el médico, su registro, la codificación y su transformación en estadísticas estratégicas, pues dónde se generan esas pérdidas para eh, corregirlas y entrar a controlarlas. Si no hay un control de esas pérdidas, pues los efectos van a ser que vamos a tener causas inespecíficas, tendencias distorsionadas, la demora, más carga manual, digamos, en términos de transformación de los datos útiles para la toma de decisiones. Bueno, para cerrar aquí este caso de uso relacionado con la mortalidad, comparemos el antes y el después con CIE, con la CIE 11 y con la digitalización. Entonces, antes, sin soporte digital, pues lo más frecuente que nosotros encontramos con mucha frecuencia realmente términos inespecíficos, secuencias causales incompletas, campos faltantes, codificación, digamos que se ve afectada por la alta variabilidad, un retrabajo, demoras en la consolidación de los datos y en su publicación y posibilidades de uso. Mientras que con la CIE 11 combinado, cuando lo estamos combinado, la CIE 11 con un proceso digitalizado de todo ese flujo de datos, pues allí vamos a tener la ganancia, sobre todo en la calidad de los datos y en la capacidad de poder originar estos datos sin eh, eh, perder su significado a través de todo su trayecto. Entonces, con los sistemas digitalizados de captura, pues es importante porque guía a los certificadores a un mejor llenado, ¿sí? Digamos, de todos los datos. Eh, Porque le genera alertas, pero además también digamos, a los codificadores les da un soporte porque un texto validado previamente por el certificador, es la mejor evidencia para hacer todo el proceso de codificación, dando con esto mayor oportunidad y trazabilidad en los registros. Siempre es importante concebir que el uso de la CIE no está
de la CIE-11 no está separado de los procesos de digitalización de los registros. Es algo intrínseco por la naturaleza misma de la CIE 11. Entonces, esto tiene que estar, digamos, perfectamente sincronizado para hoy, y es un llamado para los países que están en esos procesos de digitalización, que este no es aparte, no es separado de la integración o de la implementación de la CIE 11. Deberían de ir de la mano usando el CIE 11 como el estándar de oro. Bueno, ahora entramos a un bloque de las claves, ahora de las claves para la transición. Una primera, la más importante tal vez, es la gobernanza y, la, y el y los casos de uso. Los casos de uso que vamos a priorizar para hacer ese proceso de implementación. Es importante que la transición se lidere como una agenda de datos y no como un proyecto de codificación. Eso es algo muy importante de tener en cuenta porque es lo que permite lo que ya había mencionado antes de avanzar en un proceso sincronizado de gestión de datos con calidad. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es cambiar la narrativa. Si nosotros presentamos la transición a la CIE 11 como un cambio de códigos, esto pues se queda reducido a una tarea técnica, periférica, tangencial, que es asunto de codificadores y de los grupos de estadística. Pero cuando estamos hablando, o se presenta como un lenguaje, un cambio de lenguaje de datos, pues ya se entiende que aquí estamos hablando de la habilitación de la interoperabilidad y de gestión de calidad en todo el sistema. Entonces hay que entender la CIE como esa oportunidad, como esa herramienta que nos permite avanzar en los procesos de transformación digital de los sistemas de información en salud para, para eh, pero necesita ese cambio de narrativa. Bueno, es importante también priorizar los casos de uso dentro de la agenda. No podemos empezar a aplicar la CIE 11 para todos los temas de una vez. Tenemos que ser capaces, no se puede implementar todo. Tenemos que seleccionar casos de uso, ¿sí? Tal vez los más críticos, los que tienen un alto valor para que tengan, para que podamos aprender, digamos, a través de pruebas pilotos de cómo se utiliza, cómo se incorpora, cómo se integra la CIE 11 en esos procesos de los sistemas de información en salud y de registros civiles y estadísticas vitales. Lo tercero es definir la gobernanza. Hay que definir quién es el dueño del estándar eh, y en eso es muy importante y se llama la atención a las entidades que deben ejercer la rectoría. Lo que decíamos antes de los catálogos variados, ¿sí? No comparables, pues muchas veces sucede porque no hay una rectoría en los países que oriente a cuáles son las reglas, las versiones, ¿sí? Cuáles son los cambios, cuál es la versión que se debe utilizar para garantizar una unidad eh, de la información para garantizar también la continuidad estadística. Entonces, la gobernanza es el elemento principal y tiene que estar documentado eh, con
indicaciones, instrucciones precisas, ¿sí? Y con responsables que pues definan la ruta a seguir. Bueno, pero hay otro punto que no podemos omitir dentro de la transición y es la continuidad de los datos, la continuidad estadística. Y para ello, porque corremos el riesgo cuando pasamos de la CIE 10 a la CIE 11 de observar cambios que no son reales, que son debidos a precisamente al cambio de reglas de clasificación. eh, y no ser precisamente cambios reales. Entonces, eso tenemos que estar alertas y tenemos que estarlo monitoreando, porque un principio y es un vacío que aparece típico en los procesos de transición es el tema de la protección de las series de datos, ¿sí? Eh, Hoy reconocida, pues es una preocupación. Tenemos que garantizar la comparabilidad y mantener la confianza durante todo el proceso de transición de que los datos están representando la realidad. Por eso se sugiere siempre tener un plan de coexistencia de la CIE 10 y la CIE 11 durante todo el proceso de transición. ¿Sí? Mantener una línea de base con la CIE 10, con los reportes vigentes, eh, pero también introducir o definir en qué momento, qué se va a codificar con la CIE 11. eh, ¿Desde cuándo? ¿En qué ámbito se va a aplicar? Eh, y esto siempre someterlo a pruebas con estudios piloto eh, para cada aplicación de la CIE 11 que se haga según el caso de uso en el que se quiera utilizar. Entonces, esto es necesario para poder estimar cuál es el impacto que tiene ese cambio de codificación, poderlo comparar con lo actual, definir cuáles son esos factores de comparación, ajustar reglas, proveer capacitación de acuerdo a los hallazgos que se registren. Y cuando ya, digamos, se llegue a un momento en el periodo de transición de tener una serie estabilizada, pues un resultado es dejar unas reglas de corte y de comunicación a todos los usuarios para el manejo de los datos, ¿sí? Con métodos, con instrucciones sobre versiones, mapeos, etcétera, de tal manera que, digamos, el procedimiento, su uso sea estandarizado. Y, por supuesto, tiene que instalarse un monitoreo continuo para estar verificando la consistencia y la calidad de los datos. Bueno, una segunda clave muy importante es la que pone el proceso de transición en el terreno de si ganamos o perdemos, y es el tema de los procesos y las capacidades. O sea, es perentorio, es necesario pensar en los componentes de los procesos, revisarlos, eh, ajustarlos, ¿sí? Hacer cambios en los flujos si son necesarios y la creación de capacidades capacidades que se centran no solamente en la infraestructura tecnológica o en un sistema de gestión de calidad, sino también en la capacidad del talento humano, identificando cuál es el rol y cómo se coordinan los distintos roles dentro de un proceso de transición a la CIE 11. Entonces, en particular, hay que identificar eh, esos roles y
definir qué hace cada uno. Para los médicos es muy importante enfocarse en la documentación clínica, en las secuencias causales, en la mayor especificidad de los datos que se registran. Para los codificadores, ellos tienen que dominar las reglas, garantizar la consistencia, el control de calidad, son los que proveen, digamos, la información para este seguimiento. Los profesionales de tecnologías de información y responsables de la interoperabilidad, pues, deben hacer que los sistemas se hablen entre ellos a través de la integración con catálogos actualizados y los precisos, con validaciones permanentes. Y por último, los gestores. Los gestores tienen que transformar estos datos en indicadores y utilizarlos para la mejora continua. Entonces, es muy importante el componer esta segunda clave, tener una estrategia de capacitación del talento humano diferencial, porque uno de los errores más frecuentes que ocurren es ofrecer una capacitación para todos estándar. No, cada uno requiere que se le provea de los conocimientos y de las herramientas que necesitan según su rol dentro del sistema. Bueno, una tercera clave es lo que hace medible y gestionable el plan de transición. El plan de transición no es un documento que simplemente eh, donde consigno, digamos, toda la ruta, sino que este tiene que ser operacionalizado a través de un sistema de calidad que empieza desde el primer día. ¿Sí? Y que tiene que ser establecido con pocos indicadores que sean claros y accionables. No se trata de tener una cantidad de métricas, sino que los pocos indicadores que tengamos sean accionables. ¿Qué quiere decir esto? Pues que cada indicador, en la medida de que se eh, midan, valga la redundancia, cada indicador genere una acción. Entonces, los indicadores mínimos que se recomiendan para un plan de transición son estos que están aquí registrados: la completitud de los campos críticos, la consistencia entre el texto y la codificación, la oportunidad del registro versus la codificación, eh, la revisión y auditoría, qué tan frecuente, qué resulta, cuáles son las discrepancias por servicio de institución. Esos son indicadores que deben de generarse o diseñarse de una manera, como ya dije, accionable para poder que sirva como un tablero de control que genere o desencadene acciones correctivas, acciones de capacitación, etcétera. Entonces, se debe empezar con un tablero muy simple, pero que me permita monitorear esta, eh, este proceso. Bueno, finalmente, eh, unos mensajes claves aquí para terminar. Tal vez yo lo que quiero es que ustedes se lleven en mente estos tres mensajes para sus planes de transición, para pensar en sus procesos de transición de la CIE 10 a la CIE 11, y es que eh, lo que antes hablábamos de la narrativa, de concebir la CIE 11 como un lenguaje común semántico que me permite eh, garantizar el mismo significado en todos los actores, en todas las plataformas, a lo largo de todo el flujo de datos de información sanitaria. También, no simplemente como un catálogo. El otro mensaje que quisiera que ustedes conservaran es que la transición es un proceso sociotécnico, ¿sí?
no es solamente el cambio de catálogo. Es un proceso que implica tener gobierno, establecer gobernanza, definir procesos, redefinirlos, actualizarlos, integrarlos, contar con plataformas y el desarrollo de las capacidades básicas que necesitamos para este proceso de transición y adopción. Bien, y por último, que el camino para la transición debiera ser siempre por fases, ¿sí? Y priorizando casos de uso, siempre haciendo pruebas para validar, digamos, los resultados. Una ruta mínima que se establece es de 24 meses, pero obviamente muchos países sí que van a requerir más tiempo. En menos tiempo es poco probable que se pueda avanzar, tal vez en una institución, ¿sí? Pero los primeros meses vamos a requerir la gobernanza, establecer claras reglas para la gobernanza, seleccionar los casos de uso y avanzar en pilotajes. Y durante ese tiempo, simultáneamente, y puede alargarse todo un año, la capacitación por roles, ¿no? Y el establecimiento de un sistema de calidad. Luego ya en un segundo año o un tercer año, quizás, pensar en el escalamiento progresivo a todo un país. Bueno, entonces este es un ejemplo de una hoja de ruta en donde básicamente lo que estamos recogiendo aquí es que en un plan de transición pues se deben contemplar distintas fases que hagan realista ese proceso de tránsito desde la CIE 10 a la CIE 11 y comienza con una primera fase de alistamiento, donde pues la institucionalidad se prepara, se definen las reglas de juego de gobierno para avanzar en el proceso. Luego pasamos a una fase de creación de capacidades que va a requerir muchos esfuerzos, muchos frentes de trabajo. Aquí les presento 5 líneas, que es lo que la OMS nos ha señalado en su guía. La estructura de la gobernanza no es solamente un acto administrativo, la creación de un equipo, sino su mantenimiento y realmente ejercer gobierno durante todo el proceso de transición y mantenerlo después. La formación del talento humano, la adecuación de la infraestructura tecnológica, la garantía de la comparabilidad y la calidad de los datos con sistemas de gestión de calidad y pues obviamente una promoción de la CI-11 para que luego, digamos, eso sea apropiado por todos los actores que están involucrados. Esto va seguido por una fase de ejecución de proyectos y pilotos. Todo hay que probarlo y luego se cierra con una consolidación del cambio a la CIE 11 cuando ya esté todo estructurado y, digamos, escalado a nivel nacional. Hay que tener en cuenta que cada fase produce entregables, que tiene responsables y que también tiene costos. Por lo tanto, no se pueden eximir, digamos, de pensar en los temas de financiamiento de las actividades que están involucradas en un plan de transición. Esto es clave para poder tener éxito en este proceso de transición a la CIE 11. Bueno, y aquí como eh, una idea final, sí, entonces transitar desde la CIE a la CIE 11, pues implica adoptar un lenguaje común. Ahí en esta especie de decálogo están las actividades que eh, están resumidas aquí las actividades de las que hemos estado hablando en todo este webinario.
pasar de códigos a un lenguaje de datos, cambiar la narrativa, entender el concepto y madurarlo y poderlo expresar. Eh, Empezar con casos de uso prioritarios, la gobernanza, asegurar siempre que la interoperabilidad semántica esté incorporada dentro de todos los procesos de modernización digital del sistema, rediseñar la captura en origen, ¿sí? Y esto no puede ir separado, como ya lo dijimos. Fortalecer la codificación con reglas, con traza, para siempre estar evaluando la consistencia de los textos con los códigos, la capacitación por roles diferencial, no una sola estrategia, establecer el sistema de calidad desde el primer día con unos indicadores claves, siempre proteger la continuidad y comparabilidad, manteniendo la doble codificación durante el proceso de transición y finalmente tener un plan formulado por fases. Bueno, muy bien, entonces hasta aquí es mi presentación. Eh, Gracias a todos por la atención y abro el espacio para preguntas. Catri, por favor. Muchas gracias, Víctor Hugo. Yo voy a cambiar en español ahora, porque hay tres preguntas en español. La primera pregunta es sobre, ¿existen criterios para la construcción de los indicadores mínimos? Y segundo pregunta es sobre controlar sobre los datos y mantener las 100 días. Esa es la pregunta de Amanda Navarro, porque hay varias versiones de 100 días en el país. ¿Cómo se puede mantener y controlar los datos que un país puede manejar de 100 días, de, por ejemplo, de año 2008, 2000, em, de diferentes versiones en años? Y la última pregunta es de pedir la capacidad de codificadores que si los médicos están codificando. Estas son tres preguntas. Por favor, Sí. Víctor Hugo. Sí, bueno, pues en relación con la primera pregunta, sí, hay unos criterios para definir cuáles son esos indicadores claves mínimos que debería de generar para el sistema de gestión. Pues primero que sean sencillos, que sean medibles, que sean muy claros, muy bien definidos y que tengan definidos también sus umbrales. Eh, o sea, ¿qué es lo que yo estoy midiendo y en qué momento el indicador me está diciendo que hay un cambio de mejora o desmejoramiento o de rezago, por ejemplo, de algún proceso que estemos midiendo? Y otro requisito indispensable es que ese indicador tiene que estar vinculado con una acción concreta. O sea, si digamos, el indicador, supongamos que sea la proporción de certificados completamente diligenciados, certificados de defunción, por ejemplo, con secuencias completas, con información. Idónea para todos los procesos de calidad del dato y de codificación. Si esto tiene, uno espera un 100%, ¿sí? Pero puede establecer un umbral de un 90%, digamos, debajo del cual yo tendría que desencadenar una acción concreta de revisión, de capacitación, de revisión de las validaciones de los datos desde el origen, etcétera. Entonces, el estándar o los criterios son esos, que sean bien definidos los estándares,
los indicadores que sean medibles objetivamente, que tengan umbrales para tomar las decisiones y que tengan una acción ligada a ese indicador. En relación con la segunda pregunta, sí, hay gran diversidad de versionamientos de la CIE 10 en la región, ¿sí? Porque en aquellos donde existe alguna rectoría, pues digamos que el estándar es uniforme, ¿sí? En la mayoría de las veces. En otros, pues, cada usuario ha recurrido a, a las descargas en el sitio donde le parece, ¿sí? Puede ser por desconocimiento o lo que sea, y por eso hay esa diversidad de versiones. Aquí, pues, no, yo creo que no hay que entrar, digamos, como en conflicto. Lo ideal sería que en un país que tiene un proceso de transición, o que avance en un proceso de transición, pues establezca cuál es esa versión última actualizada de la CIE 10 que está aplicándose en el país. Si hay una diversidad, pues es diferente, pero hay distintas formas con las pruebas pilotos que podría hacerse ese análisis y mirar cuáles son los factores de comparabilidad que permiten, digamos, el uso de distintas versiones. Allí es un desafío el que plantea Amanda, ¿sí? Porque pues el incentivo que hace la OMS es a que durante el periodo de transición se mantenga la doble codificación, pero no retroceder, digamos, en los procesos que ya están implementados, sino que habrá que ajustarse a esa versión que está siendo utilizada, porque sería un reproceso que puede no generar, digamos, mayores beneficios. Entonces, esas son situaciones para analizar muy bien antes de emprender, digamos, un estudio comparativo. El tercero no recuerdo, Catri, si me lo Mm, permites. Tercera pregunta era de pérdida de codificadores en el país en contexto de 111. Em, bueno, que, bueno, yo creo que el mensaje es que necesitamos codificadores todavía, pero ojalá puedas clarificar un poco cómo se va a manejar tanto de mortalidad y morbididad, porque son diferentes codificadores en ambos. Gracias. Sí, bueno, pues recientemente en México pudimos ver que las herramientas que ha producido la OMS y que está produciendo y sigue actualizando, pues son un recurso muy valioso para orientar, digamos, estos procesos. En mortalidad, yo diría, la mayoría tiene procesos centralizados, ¿sí? Y en ese sentido es una ventaja porque las herramientas que se han generado facilitan el uso de la CIE 11 y el mejoramiento de la calidad con distintas aplicaciones. Por ejemplo, en el caso de aquellos países que tienen una codificación centralizada, pues el trabajo es realmente simple porque pues se trata de un grupo limitado, ¿sí? Al que hay que estar capacitando, fortaleciendo, brindándole las herramientas para que hagan el proceso. Lo que hay detrás es, volviendo otra vez al concepto que he tratado en este webinario, y es que concibamos la CIE no como un catálogo, sino como un gestor de datos, como un lenguaje común. Entonces, y que debe comenzar desde el inicio de la cadena de información. Entonces, el desafío no está tanto en la aplicación o el uso de la CIE, sino
en los procesos que mejoran la calidad de los datos. Eh, y sí, es innegable que los codificadores son actores principales y que se van a requerir siempre. Siempre se va a necesitar la acción humana para validar, verificar, para supervisar, etcétera, todos los procesos de codificación, tanto en morbilidad como en mortalidad. Entonces, eso es parte de la gestión que dentro de los planes de transición se tiene que incorporar, donde no existen codificadores, donde existen codificadores, así sean dispersos en la institucionalidad, pues hay que capturarlos, ¿sí? Y brindarles a ellos las herramientas para que repliquen en sus instituciones y multipliquen. Yo creo que no hay más preguntas. Bueno, yo voy a cambiar ahora en inglés. Yo voy a cerrar la sesión ahora. Am, ya, Hemos 10 minutos más que tenemos de traducción simultánea, yo creo. Bueno, entonces, muchas gracias, Victor Hugo. Thank you very much, Dr. Hugo, for excellent presentation and many thanks to Muchísimas all gracias. participants Excelente for joining us presentación. today. Gracias a los participantes por estar con We hope nosotros today's hoy. session provided Espero que useful la practical sesión de hoy les haya considerations for dado una countries perspectiva working on útil y the CIE estratégica implementation trabajando en la and implementación de digital la transformation CIE initiatives. 11 con estas And iniciativas de I would like to take transformación. the opportunity Quiero also to highlight agradecerles that también por la the oportunidad de draft statistics resaltar report was que published el yesterday by the grupo de WHO, and reporte de it focuses estadísticas on the nos ha dicho surrounding que ya está systems. This publicado year we desde have la OMS. Chile as a country Tenemos a highlighted as Chile one of the como case país, studies, como uno de los and estudios de caso del día de hoy. the report demonstrate Y the es el critical role reporte of que quality of mortality demostró el rol information data for public crítico health. de los datos para salud And pública en we mortalidad also y morbilidad. encourage everybody to También subscribe queremos to the Clinical animarlos a Practice todos a mailing que se list suscriban for a la opportunities, lista experiences, and tools de and lessons informativa learned. para que les And podamos we would compartir like to also to información y remind and lecciones invite you aprendidas. to the next Queremos webinar in the recordarles e Alpha invitarlos al Digital siguiente Program. webinario en el programa de Live webinar series, alfabetización which will take digital place on June 11th, 11 a.m. que and 8 p.m. sucederá el 11 And the de topic is junio good a las practice in 11 de la digital mañana identity. con prácticas para la identidad And digital. please free to scan the QR code Siéntanse en for libertad de registration and escanear additional el código information. QR para registro e información adicional. Víctor Hugo, ¿podrías por favor compartir la diapositiva con el código QR? Y nuevamente gracias a todos por su participación y colaboración continua con la OPS y esperamos verlos de nuevo en sesiones futuras. Que tengan un excelente día todos. Gracias.